Abre tu Biblia en Isaías 41, versículo 19 y versículo 20. Isaías 41, versículos 19 y 20. Y cuando lo encuentres, quiero oír un amén. Amén. Qué bueno. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra del Señor. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. En áridas tierras plantaré cipreses, junto con pinos y abetos, para que la gente vea y sepa. Escucha, este versículo es muy poderoso. Incluso esto lo hemos puesto cuando nos casamos, en la invitación del casamiento, de las bodas, pusimos este versículo. Para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Y este mensaje es profético para CPN. Y como consecuencia para ti, porque la iglesia no se trata de paredes, se trata de vidas. Tú eres parte de este lugar. Este mensaje es para ti. Y la palabra profética en esta mañana es floreciendo en el desierto. Profetiza sobre alguien cerca de ti, tú vas a florecer en el desierto. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana por tu palabra en el nombre de Jesús. Isaías fue un profeta, y si no me falla la memoria, él profetizó alrededor de 700 años de Cristo, antes de Cristo. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, lo mencioné en estos días, la revelación, el Espíritu del Señor venía sobre personas específicas. Hoy estamos en los tiempos del derramar de la gracia, cumpliéndose la palabra, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía específicamente sobre profetas, sobre reyes, sobre jueces, sobre personas que Dios escogía para algo muy específico. Por lo tanto, nosotros entendemos que lo que el profeta Isaías está hablando en este texto, el mismo Dios lo está hablando, e Isaías simplemente es un instrumento. Y empieza diciendo, plantaré en el desierto. Bueno, yo cuando leí este texto, el Espíritu Santo empezó a hablarme varias cosas. Y quiero traerte algo quizás sencillo, pero fundamental para que tengas una vida de éxito en Dios. Es Dios el que planta. Hermano, es Dios el que planta. Estamos viviendo en un tiempo donde las personas tienen mucha voluntad. Quieren elegir, quieren escoger, quieren decidir. Pero cuando Dios dice, yo soy el que planto, Él es el que elige dónde plantar el árbol. Y nosotros hemos leído aquí varios nombres de árboles y ya mismo te voy a explicar con más detalle. Pero cuando el profeta empieza a hablar sobre plantar, sobre algunos tipos de árboles, no nos está dando una clase de agricultura. No nos está dando una clase de cómo plantar, cómo sembrar. Aquí está trayendo un mensaje profético, y entendemos a través de la palabra que cuando el profeta está hablando sobre árboles, para explicártelo de forma fácil, está hablando de ti, está hablando de mí. Pastor, ¿cómo puedes saber eso? Si tú coges el Salmo de número 1, dice que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. En otras palabras, Dios está hablando que ese árbol no es algo literal, está hablando de personas, está hablando de vidas. Es Dios el que planta. Es Dios el que planta. Y algunos quizá no se han dado cuenta, pero han sido plantados por Dios en este lugar.
Muchos de los que aquí están en su vida habían planeado y tampoco soñado en estar aquí este domingo en esta iglesia, pero Dios te ha plantado. Y cuando Dios planta, no es el árbol que decide, no, yo voy a arrancar mis raíces y me voy para otro lado. Yo voy a arrancar mis raíces porque estoy cansado de este país, de esta ciudad. No, cuando Dios planta, lo que debemos hacer es permanecer. Di conmigo, voy a permanecer. Voy a permanecer. Plantaré en el desierto. Algo un poco fuera de lo común es cuando alguien dice, yo voy a plantar en el desierto. Porque el desierto es un lugar en el que no hay mucha expectativa de que haya crecimiento. Vemos que en España la tierra es bastante seca. Por ejemplo, en Brasil, el visual es distinto. Brasil es muy verde, la tierra es como más húmeda. Y quizá algunos otros países de Latinoamérica, algunos hermanos también van a percibir lo que estoy diciendo. Y casi como que sin querer lanzas una semilla y el árbol parece que crece y da frutos. Las características de la tierra española son distintas. Para que un árbol pueda crecer y fructificar hay que trabajar bastante. Pero aún así trabajando logramos grandes frutos. De hecho, España tiene plantaciones de olivo en el sur de España. Es tremenda producción de olivos y de aceite para todo el mundo. Pero Dios está hablando, yo voy a plantar en el desierto. Porque en nuestra vida lo más importante no es la calidad del lugar, de las circunstancias. Lo más importante en tu vida es que Dios te plante. Lo más importante no es la comodidad que tengas a tu alrededor. Lo más importante es que estés en el centro de la voluntad de Dios. Muchas veces el centro de la voluntad de Dios no es un lugar tan cómodo como te lo imaginarías, pero es el lugar de tu salvación, es el lugar de tu sanidad, es el lugar de tu esperanza y de tu vida. Si tú ves en tiempos de Noé, estoy seguro que el arca no era cómoda. Hoy en día vemos los cruceros, ¿verdad? Hay cruceros y tanta comida y piscina y la habitación súper chula. El arca no era un crucero. Era un lugar muy sencillo, madera, no había comodidad, no había confort, pero era el lugar donde había vida. Sabes, cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, quizá no estés viviendo un momento de comodidad, pero estás viviendo la vida que Dios tiene. Porque si te sales del centro de la voluntad de Dios, quizá lo que encuentres es muerte. Y yo prefiero estar en el centro de la voluntad de Dios, quizá de vez en cuando pasando por algunos ajustes, alguna falta de comodidad. Prefiero así que estar fuera del centro de la voluntad de Dios y morir. Di conmigo, es Dios el que me ha plantado y aquí permaneceré. Aleluya. Aleluya. Me acordaba, mencionamos aquí el viernes, pastores Carlos y Lili, pastores José y Fátima, pastores Ramón e Inma, que llevan quizá más de 20 años ya todos, Patricia, Maca, Carmen, Rosa, y bueno, tantos otros hermanos, ¿verdad? Algunos llevan bastante tiempo, no tanto, pero bastante tiempo. Alex y Genilda. Alex tiene cara de joven, pero este hombre es casi abuelo ya. Tiene el DNA de Matusalén. En estos 25 años, Juan, Rosy, hemos vivido tiempos de mucha falta de comodidad en algunos momentos, ¿verdad? Momentos duros, momentos difíciles. Pero entendiendo que aquí nos ha plantado el Señor. Y eso es lo que nos sostuvo. Yo mientras venía decía a mi esposa en el coche, cuánta gratitud tengo en el corazón, hermanos. No os imagináis. Tengo mucha gratitud en el corazón. Estoy tan feliz por cada momento. Mira, he tenido una lucha terrible porque nos hemos preparado para alquilar un coche. Y llevaba ya 2 días intentando coger el coche que ya había pagado hace un par de meses, porque yo soy un poquito organizado.
Entonces pagué el alquiler del coche como con 2 meses de antelación para no tener problemas. Y tuve problemas. Pero al final, ayer, después del culto, eran las 11 de la noche, logré coger el coche en el aeropuerto. Lo interesante es que me cabe casi que una pierna en el coche y la otra pierna en el asiento de al lado, porque es pequeñito. Es que papá pensó que era el coche para que Daniel jugara, es un coche muy pequeño. Estoy como los Flintstones, con los pies para afuera y la cabeza para afuera también. Pero estoy feliz porque no estoy interesado en venir aquí para tener comodidad. Estoy interesado en venir aquí porque Dios tiene un plan en este lugar y yo hago parte de este plan. Tenemos raíces, di conmigo, yo tengo raíces. Quien tiene raíz no es superficial, tiene solidez, aguanta la tormenta, aguanta los vientos fuertes porque tiene raíces. Tú tienes raíces porque has sido plantado por Dios. Y el profeta empieza, pondré en el desierto, y empieza a mencionar algunos tipos de árboles. Y yo voy a detenerme en los primeros. Pondré en el desierto cedros. Cedros. El cedro tiene una característica entre muchas, y yo no soy jardinero ni alguien que trabaja con árboles, pero el doctor Google me ha ayudado un poco a entender lo que el contexto de este mensaje quería decir. Y la Biblia en el Salmo 92, si no me falla la memoria, dice: el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano. En otras palabras, lo que Dios está diciendo: yo te he plantado. Quizá tú mires alrededor y veas y todo parece un desierto, pero no importa si estás en el desierto. Si yo te he plantado, yo te prometo y te profetizo que vas a crecer. Vas a crecer, vas a crecer en el desierto. No importa, mientras otros se mueren de sed en el desierto, tú estás creciendo. Mientras otros se caen en el desierto, tú estás creciendo. Mientras otros se desaniman en el desierto, tú estás creciendo. Di conmigo: voy a crecer mucho porque Dios me ha plantado. Voy a crecer mucho porque Dios me ha plantado. Y eso es lo que veo ocurrir en CPN. Porque cuando mis papás vinieron hace casi 30 años, algunos lo llamaron de loco. Otros dijeron: eso es un cementerio de pastores. Eso es un desierto espiritual. Pero ellos no se dejaron llevar por esas palabras. Ellos entendieron que era Dios el que los estaba plantando en ese lugar. Y hoy vemos el crecimiento de la iglesia porque sabemos que Dios ha plantado esta iglesia en este lugar. Y aunque para muchos esto sea un desierto, nosotros seguimos creciendo para la gloria del Señor. Di conmigo: yo voy a crecer. Aunque sea en el desierto, creceré. Y muchos de los cristianos utilizan ese término, desierto, para mencionar: estoy pasando por un momento difícil en mi vida, estoy atravesando un desierto. Pero en el desierto, el pueblo de Israel, aun pasando por el momento más difícil de su caminar hasta la tierra prometida, vio el alimento caer del cielo, vio la protección de Dios. Cuando hacía mucho sol, venía la nube. Cuando hacía frío por la noche, una columna de fuego. Porque Dios tenía una promesa: mi pueblo se multiplicará. Él se acordó de la promesa que le hizo a Abraham: yo te multiplicaré como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y mientras siento el Espíritu Santo, mientras el pueblo caminaba por el desierto, lo que miraban era sequedad, pero la palabra profética de multiplicación resonaba en sus oídos. Nuestro lugar no es, nuestro punto final no es en el desierto. El desierto es un lugar para que crezcas. Siguiendo un poquito más, pondré en el desierto la acacia.
Pondré en el desierto cedros. El segundo árbol que dice es la acacia. Esa madera, ese árbol, fue utilizado según el orden de Dios en tiempos de Moisés, para que se construyera el arca de la alianza. El arca, por instrucciones divinas, fue construida con madera de acacia. Algunos, tampoco soy carpintero para entender del asunto, pero sí he mirado y he oído hablar que la madera de acacia es una madera bastante dura, que tiene muchos nudos, y lo que se tarda en trabajo con otras maderas un mes, con la madera de acacia se tarda 2 meses, pero se logra un excelente resultado. Y después de ese trabajo en el arca de la alianza, esa madera de acacia fue revestida con oro. Y si el árbol acacia proféticamente está hablando sobre mí y de ti, esos son los que Dios ha elegido, son los improbables, con una vida llena de nudos, con una vida llena de imperfecciones, con una vida llena de problemas, pero Dios ha dicho: tú eres el elegido para cargar mi presencia, para llevar mi gloria. Y la madera de acacia, que era la menos probable de ser la elegida para el arca, ha sido elegida por Dios. Tú has sido elegido por Dios. El arca era para cargar la presencia del Señor en el Antiguo Testamento, pero hoy tú eres el templo del Espíritu Santo. Ay, pastor, pero mi vida está llena de nudos, mi vida está llena de problemas. No pasa nada, el carpintero está trabajando en ti. El carpintero está trabajando, te está lijando, te está puliendo, te está trabajando. Déjate moldear por Dios, déjate trabajar por Dios. Pero no queda ahí. El arca era con madera de acacia, revestida con oro, porque después que fue revestida por el oro, ya no se veían las imperfecciones. Lo único que se ve es el brillo del oro. Y si tú aplicas eso para tu vida, en el momento en que dejas que el carpintero trabaje en ti, tu vida empieza a ser cubierta por el oro que apunta para la gloria y la presencia de Dios. Y cuando las personas te miran, ya no están mirando tus problemas y tus imperfecciones. Empiezan a ver un brillo diferente en tus ojos. Empiezan a ver algo diferente en ti. Y empiezan a preguntarte: ¿qué te ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado en tu vida? Porque te veo diferente. Lo que están viendo sin darse cuenta es la gloria de Dios. El oro que cubre tu vida, que cubre tus imperfecciones. Y entonces el mismo diablo, que es el acusador, ya no puede acusarte, porque la sangre de Cristo te ha purificado. Y ahora tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y lo que la palabra profética nos dice, ya me falla la voz, me pueden poner un poquito más de monitor. Lo que la palabra profética nos dice es que aunque estés en el desierto, la presencia de Dios estará contigo y te dará descanso. Lo que Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. 2 promesas ya has recibido. La primera es que aunque estés en el desierto, pero plantado por Dios, vas a crecer. La segunda es que aunque estés en el desierto, pero plantado por Dios, llevarás la gloria de Dios por donde puedas pasar. Aleluya. Dile a alguien cerca de ti: estoy viendo un brillo de oro. La gloria de Dios está sobre tu vida. Un brillo distinto. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos. Dios mío, ¿qué árbol es ese? Yo nunca había oído esto, Pastor Ramón, que con mucho cariño, desde que yo era jovencito, porque él ya era bastante mayor, yo lo llamaba de Monchi. Entonces yo lo llamo de Monchi porque me gusta.
pero no se le nota, sigue con un buen... Nadie se imagina que el pastor Ramón tenga 64 años. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos, Dios mío. Yo dije, Señor, ¿qué tiene que ver ese árbol con mi vida? ¿Qué tiene que ver ese árbol con los 25 años de CPN? Mirto es un árbol que aparece en la Biblia en menos ocasiones. La madera de acacia es bastante mencionada. El cedro del Líbano es bastante mencionado. Pero el mirto, que en portugués es murta, es poco mencionado. No es algo muy famoso. Pero lo interesante es que una característica de este árbol es que cuando sus hojas son machacadas, empieza a salir un perfume muy agradable. Escúchame, cuando las hojas de ese árbol son machacadas, empieza a exhalar, se dice, un perfume maravilloso. ¿Y qué tiene eso que ver contigo y conmigo? Es que aunque estés en el desierto y aunque estés siendo machacado por los problemas de la vida, lo que saldrá de tu vida es un perfume que va a perfumar tu casa, va a perfumar los lugares por donde pases, va a perfumar los ambientes. Aunque estés pasando por un momento de dificultades, estás siendo presionado, machacado, quizá te estés siendo realmente presionado, pero de ti sale un buen perfume, de ti sale un buen perfume. ¿Y qué es ese perfume? Es la presencia de Dios. Y entonces lo que la palabra profética dice es que aunque estés en el desierto, pero plantado por Dios, vas a perfumar. En el desierto no hay perfume, en el desierto lo que imaginamos es sudor, porque la calor, el sol nos hace sudar. Pero quien es plantado por Dios, pasando por el desierto, no huele a sudor, huele al buen perfume de Cristo. Aleluya. Dile a alguien, hueles al buen perfume de Cristo. Hueles al buen perfume de Cristo. Pondré en el desierto el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Hermanos, el olivo es el árbol quizá que más veo en España, junto con el roble. Es un árbol que vemos por todas partes y no es muy difícil entender el significado espiritual que el olivo tiene para nosotros, que tiene que ver con el aceite, tiene que ver con la unción. Y lo que Dios está diciendo es que aunque estés en el desierto, habrá una unción fresca sobre tu vida. Aunque estés en el desierto, no faltará unción. ¿Qué es la unción? Para quien no sabe, la unción es una capacitación sobrenatural para que con lo que tú tienes del natural viene el impulsionamiento de Dios para que vayas más allá. Quien tiene unción es diferente. Quien tiene unción toca diferente. Quien tiene unción habla diferente. Quien tiene unción es diferente porque tiene el sello del Espíritu Santo. Pastor, pero tú no te imaginas la dificultad y el desierto que estoy atravesando. Pues eso para muchos puede ser una mala noticia, pero para ti es el significado que hay una unción nueva siendo derramada sobre tu vida. Y en esta mañana hay ángeles aquí, yo me imagino en el mundo espiritual, con jarrones de aceite derramando una nueva unción. El Espíritu Santo se está moviendo y yo quiero profetizar que tú estás recibiendo una nueva unción, una nueva unción en el nombre de Jesús. Para que todos vean y entiendan, para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor está haciendo eso. Finalizo este mensaje, estoy en la recta final del mensaje, para profetizar que será imposible negar que la mano de Dios te está sosteniendo. Será imposible negar que Dios te ha sostenido hasta aquí. La gente va a ver la mano de Dios en tu vida. Hermano,
Cuando la mano, y te puedes quedar en pie porque ya estoy finalizando, cuando la mano de Dios está sobre nosotros, lo que tarda un año con nosotros ocurre en una semana. Lo que para los hombres es imposible, para nosotros es posible porque creemos en Dios, y todo es posible al que cree. Cuando la mano de Dios está sobre nosotros, el desierto se vuelve una tierra fértil. Ciclos son cambiados. Cuando la mano de Dios toca a nosotros, o cuando nosotros nos aferramos a la mano de Dios, cambios sobrenaturales ocurren en nuestra vida. Diagnósticos son cambiados. Me viene el recuerdo, y quizá ya he dicho esto en algún otro año por aquí, la mujer del flujo de sangre. Ella sintió el toque de Dios, aunque ella lo provocó por fe, ella fue, pero Dios la tocó, de él salió poder y encerró en su vida un problema de 12 años. Y eso es una cosa que me cambió la mentalidad cuando yo pude percibir eso en la palabra del Señor. La mujer del flujo de sangre estaba viviendo un desierto hacía 12 años. Nada le traía solución. Ella estaba perdiendo vida, estaba perdiendo fuerzas, estaba perdiendo dinero. Las noticias que venían eran las peores posibles. Pero un día ella dijo: yo voy a tocar, aunque sea la orla de su manto. Y de Cristo salió poder y la sanó. Pero no fue simplemente una sanidad. Lo que Dios hizo fue encerrar un ciclo en su vida. Hubo un cambio de ciclo. Algo que para una mujer puede tardar de 5 días a una semana, que es el periodo de la menstruación. Esa mujer sufría hacía 12 años. En otras palabras, un ciclo que no se encerraba. 12 años. Y hay gente que necesita ser sanado en ese ciclo. Lleva lo que deberías haber terminado en un mes, llevas 10 años y no lo terminas. Hay gente que empieza la universidad pero nunca la termina. Hay gente que empieza algo y nunca lo termina. Dios está cambiando ciclos, y para que tú vivas algo nuevo, Dios necesita encerrar ciclos en tu vida. Y yo profetizo que este desierto está siendo encerrado para que una nueva etapa empiece en tu vida. Escúchame para finalizar. Mi esposa, cuando quería quedar embarazada, fue al médico. Y una de las primeras preguntas que el médico le hizo: ¿cómo está tu ciclo menstrual? Porque si eso no está correcto, ella no puede engendrar algo nuevo. Espiritualmente es lo mismo. Si tienes un ciclo fuera de lo normal, si tienes un ciclo desregulado, no puedes engendrar algo nuevo. Y Dios en esta mañana está corrigiendo ciclos en tu vida, encerrando ciclos en tu vida, para que puedas vivir cosas nuevas. Y quizá lo nuevo que Dios tiene para ti es en el desierto, pero no importa, porque en el desierto vas a crecer, en el desierto vas a cargar la presencia de Dios, en el desierto vas a perfumar, en el desierto vas a recibir una nueva unción, y todos sabrán de ver que es Dios, es la mano de Dios que te sostiene. Vamos, dile a 5 personas: es la mano de Dios la que te sostiene, es la mano de Dios.